G, la velocidad del punto. Una barra sólida, homogénea, de 23 kilos, 5 metros de longitud, puede pivotear alrededor de un extremo, que es el punto O. Cuando se le aplican dos fuerzas, como se indica en la figura, y suponiendo que ésta está en reposo, ¿cuál es la aceleración del centro de masa y la aceleración angular? Y después pregunta, ¿por qué es necesaria la hipótesis de que está en reposo? Muy bien. Estoy escuchando sugerencias de ustedes para poder resolver este problema. ¿Cómo lo resolvemos? Ok. Vamos a fijar un sistema de referencia inercial. Pero para eso tenemos que mirar cuál sería la trayectoria posible del centro de masa. ¿Cuál sería la trayectoria posible del centro de masa? ¿Se acuerdan que primero había dos preguntas que resolver? Primero resuelvan esas preguntas porque es la forma más fácil de resolver el problema bien. ¿Sí? ¿Cuáles eran las preguntas? La trayectoria y qué interacciones existían. Muy bien, vamos a ver, ¿cuál es la trayectoria del centro de masa? No, trayectoria, Juan Manuel. Un círculo. No es circular, no es rotación. La trayectoria del centro de masa es un círculo alrededor de O. ¿Sí? ¿Estamos? Vean que la trayectoria es un círculo de radio 2,5 metros. Bien. ¿Estamos, Hunter? ¿Sí? Entonces ya sabemos que la trayectoria, si ustedes ponen en O, ¿sí? Es la trayectoria del cuerpo rígido va a ser un círculo alrededor del punto O. Un círculo de radio 2,5 metros. Bien. Ok. ¿Cuántas interacciones están actuando sobre ese cuerpo? Dije cuántas, ¿sí? No, Francis. Bien, Laila. Bien, Rocío. Bien. Ok. Julián, ¿por qué el radio es 2,5? Y porque la longitud de la barra es 5 metros. Dicen que es homogénea. Entonces, el centro de masa está ubicado en el centro geométrico de la barra. Bien. Ok, Julián. Por otro lado, ¿está bien, Julián? ¿Sí? Ok. Son tres interacciones. ¿Sí? Tres interacciones. ¿Quién me puede decir cuál es la que no es evidente? La fuerza de vínculo. La fuerza de vínculo. Bien. La que no es evidente en el plano este es la que hace el pivote. Laila, tenés razón, está el peso, ¿sí? Y la normal, pero están fuera del plano de movimiento, ¿sí? Y está fuera del plano de movimiento, entonces uno no la considera para este problema. Pero tenés razón, no serían tres, serían 5, ¿sí? Pero la normal y el peso están fuera del plano de movimiento y no producen ningún efecto en el problema.
es la fuerza del vínculo en O, ¿sí? La tercera, que es una interacción que es más compleja, es la más compleja de todas. ¿Sí? Bien, ok, ya tenemos que, habiendo resuelto que eran 3 o 5, estaba bien, ¿sí? ¿Cuál es la respuesta? Cualquiera de las dos hubiese sido una respuesta correcta. Entonces vamos ahora a poner el sistema de coordenadas, ¿sí? El sistema de referencia inercial. El sistema de referencia inercial lo vamos a poner, ¿dónde creen que lo ponemos? No, bien, porque vean que simplifica la ecuación de la trayectoria, ¿sí? Y es un punto que es inercial, me garantiza que es inercial. Bien, ok. Entonces ahora vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre lo vamos a hacer en esa posición. ¿Está? En la posición que está ahí. Ah, perdón. El eje X y el eje Y, ¿dónde lo vamos a poner? Bien, a ver. La aceleración angular, vamos a poner Z hacia adentro. Ok, ¿sí? Podemos poner Z hacia adentro, Z hacia afuera, porque no sabemos para dónde va a rotar. ¿Sí? Cristian, X positivo a la derecha, Y positivo para arriba. Tranquilamente, Z te quedaría hacia afuera, mirándose ustedes. ¿Sí? Eso sería una forma de elegir un sistema de coordenadas, que me parece tan buena como elegir Z entrante. Pero la ventaja que tiene el que dijo su compañero, Cristian, que es Y positivo hacia arriba, ¿sí? Bueno, no tiene ninguna ventaja, ¿sí? A menos que calculemos cuánto vale la fuerza neta. Muy bien. Entonces, bien. Listo. Vamos entonces ahora, ¿sí? Ya elegimos el sistema de coordenadas, vamos a usar todos el mismo. ¿Sí? Ustedes y yo, que estoy acá, que lo estoy resolviendo a la par de ustedes. Vamos a colocar el sistema de coordenadas X, que dijo su compañero, X positivo a la derecha, Y positivo hacia arriba y Z saliente de la hoja. Entonces ahora quiero que dibujen, hagan el diagrama de cuerpo libre usando estas tres interacciones. ¿Sí? El peso y la normal los vamos a descartar porque es perpendicular al plano de movimiento, no afecta para nada, así que quedan descartadas. Y usando estas tres interacciones, la que da F1, la que da F2 y la que representa la interacción entre la barra y el pivote. Muy bien. Bien. ¿Para dónde ponemos la fuerza de vínculo? La fuerza que hace el pivote. ¿Para dónde la ponemos? Podemos hacer un pequeño ensayo. ¿Sí? Ensayo. Para ver para dónde va la fuerza de vínculo. Vean que la fuerza de vínculo tiene que apuntar, puede apuntar en cualquier dirección, porque es una fuerza reactiva. Así que cuando la dibujemos, la tenemos que dibujar de forma tal de que apunte en una dirección que sea cualquiera. Por ejemplo, yo la pondría en una dirección que vaya al tercer cuadrante, qué sé yo, o al segundo, sí, al tercer cuadrante podría, bueno, si esto va para allá, podría apuntar al tercer cuadrante. No es necesario que sea justamente, simplemente es una representación, ¿sí? De una fuerza.
Si uno supiera más o menos para dónde apunta, lo único que es interesante es que tiene que balancear esas dos fuerzas en O. Entonces uno dice, bueno, ok. Imaginemos que estas dos fuerzas, esto dice, para poner más o menos dónde va a ir la fuerza de vínculo esta. Si las dos fuerzas F1 y F2 estuviesen aplicadas en el punto O, sería fácil decir para dónde va la fuerza de vínculo. ¿Estamos de acuerdo? Dibujen en un punto, ¿sí? En un punto pongan, dibujen F1 y dibujen F2. Obviamente, ustedes mirarían que la fuerza de vínculo que balancea esas dos fuerzas tendría que estar en el primer cuadrante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí vamos a dibujar. Vamos a dibujar la fuerza de vínculo, le vamos a poner el nombre R, ¿sí? A esa fuerza de vínculo, porque es una fuerza reactiva, simplemente para ponernos en cuenta, digamos, de qué notación. Yo le digo R, póngale R, ¿sí? Así tenemos todo en el primer cuadrante. Entonces nos van a quedar un dibujito, como el diagrama de cuerpo libre, de la fuerza F1 aplicada con su punto de aplicación en el extremo de la barra, la fuerza F2 aplicada del centro de masa un poquito corrido, un poco como está en el dibujo, y la fuerza reactiva aplicada en el punto O en el primer cuadrante. Eso sería el diagrama de cuerpo libre. Bien. Bien que ahora, gente, tenemos un cuerpo rígido que se está moviendo respecto de un punto fijo. Ok. Bueno, esperen que voy a... Cambio de computadora. Bien. Quieren todos el enunciado porque yo tengo que dejar de presentar pantalla para ir con esta otra computadora. Vamos a presentar pantalla. Bien. Diagrama de cuerpo libre. Esta sería la barra. Y tenemos una fuerza aplicada acá. Pero este es el centro de masa. La otra fuerza está aplicada acá. Y en el punto este es el diagrama de cuerpo libre. Primer cuadrante la pusimos, ¿sí? Porque más o menos va a apuntar al primer cuadrante. Bien, observen que el movimiento, ¿sí? Teniendo un cuerpo rígido que rota alrededor de O. ¿Sí? Ahí está. Así que las cosas, cuando hagamos la fuerza neta y el torque neto, ¿sí? Lo tenemos que resolver respecto de O. Porque es nuestro punto de referencia. ¿Sí? Vean que en este caso, ¿sí? El punto O tiene una virtud. ¿Sí? El punto O tiene velocidad 0 y tiene aceleración 0.
¿Ok? Entonces, la resolución es más fácil. Y eso va a depender de las intensidades, ¿sí? De las fuerzas. Y la resultante te va a quedar en el tercer cuadrante. ¿Sí? No sé, hay que ver cómo vamos a hacer las cuentas. Yo estoy poniendo la fuerza de contacto, más o menos, ¿sí? De alguna forma para poder trabajar. Fíjate que no va a quedar en el tercer cuadrante. Ahora lo vamos a ver. ¿Sí? No te va a quedar en el tercer cuadrante. Pero veamos cómo vamos a hacer. Yo no lo quiero hacer, pero vamos a tratar de resolverlo. ¿Sí? Muy bien. Bien. Vamos ahora a calcular, ¿sí? Vamos a trabajar respecto de O, ¿sí? Que es distinto que en el caso anterior, porque nosotros teníamos antes, ¿se acuerdan que no había ningún punto del cuerpo rígido que conozcamos cuánto vale su aceleración y su velocidad? ¿Mm? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, dado que conocemos que el punto O es un punto que tiene velocidad y aceleración cero, vamos a trasladar todas las fuerzas al punto O. Hacer lo mismo que hicimos antes, pero trasladamos al punto O. Esto quiere decir que vamos a trasladar únicamente F1 y F2 porque R está aplicado en el punto O. Entonces, vean, voy a hacer el pequeño esquemita. Acá está aplicado F1, esto es F2, esto es R, voy a cambiar de color, si lo traslado, F1 menos F1, F2 menos F2. Entonces, vean que me va a quedar. Por un lado, las fuerzas que están en la dirección original. Que me va a poder permitir calcular después la fuerza neta. Y por otro lado, las cuplas. Voy a escribir acá abajo. F1, F2, menos F1, menos F2. Entonces vean que ya está, es muy fácil. Puse menos F1. Tomás. No, es más. ¿Sí? Acá es F1. Es la suma de las tres fuerzas. Fíjate que cuando trasladé las fuerzas, ¿sí? Me queda las que tenían dirección original, F1, R y F2, trasladadas ahí, y
Y después lo que tengo que hacer es sumar las tres. No importa qué orientación tienen, ¿sí? Porque eso después me lo va a decir el sistema de coordenadas. ¿Sí? Pero cuando lo que hago es calcular la suma de estas tres. Hago la operación de hacer esta suma. Bien. Ok. Ahora para hacer el torque necesito las distancias. Para F1 necesito esta distancia, que es justamente la longitud, que son los 5 metros. Bien, habíamos usado un sistema de coordenadas que era X, Y, Z hacia arriba, ¿sí? Así que el torque respecto del punto O, ¿sí? Porque estoy calculando respecto del punto O, es la cupla, vean que la cupla que hace F1 es negativa, y la cupla que hace F2, bueno, tengo que calcular esta distancia. Bien, vean que la cupla que hace F2 es positiva, ¿sí? ¿Está? Va a ser más F2 por D en la dirección K, así que lo voy a poder calcular. Pero ahora la pregunta es, la pregunta del millón es, muy bien, yo ya calculé la cupla, tengo la fuerza exterior, la fuerza neta, por lo tanto puedo usar esta fórmula. Pero acá abajo tengo el torque respecto de O, no respecto del centro de masa. Bien. Tengo el torque respecto del punto S fijo, ¿sí? No respecto del centro de masa. Por suerte, ¿sí? Las ecuaciones, es fácil de demostrar, ¿sí? Que este torque, la ecuación de movimiento sería, en vez del momento de inercia respecto, sería igual a la otra, pero en vez de poner en el momento de inercia respecto del centro de masa, tendríamos que poner el momento de inercia respecto del punto O. Eso es fácil de demostrar. Bah, se puede demostrar que es lo mismo. Y este momento de inercia respecto al punto O, por Steiner, es m por L sobre 2 al cuadrado. Así que vean que ya tenemos todo resuelto. Nos queda plantear las ecuaciones, resolver y presentar los resultados. Agustín, ¿por qué era que el peso no lo tenía en cuenta? Porque es perpendicular al movimiento. ¿Sí? Es perpendicular al movimiento. Y no afecta para nada al movimiento. Está balanceado instante de tiempo por la fuerza normal. Entonces no es... ¿Ok? Ahora, ¿acá me siguieron? ¿Sí? Muy bien. El problema
que tienen, ¿sí? Falta plantear las ecuaciones. ¿Sí? Planteen las ecuaciones, pero hay una cosa que es interesante. ¿Sí? ¿Cuál era el movimiento del centro de masa? Circular. ¿Sí? Era circular. Por lo tanto, como es un círculo, la aceleración del centro de masa la vamos a escribir como gamma vector R del centro de masa más omega vector R del centro de masa. Perdón, esto es R del centro de masa. Vamos a escribirlo bien. Pero R centro de masa más omega vector omega R centro de masa. Donde esta R centro de masa está mirado desde el punto O. Si esto es el centro de masa, esto es R centro de masa. ¿Sí? Es ese vector. Vamos a escribirlo en color. Esto es R de centro de masa. Es ese vector. Así que vean que la aceleración del centro de masa está relacionada con la aceleración angular. ¿Está? Se los digo simplemente porque cuando planteen este sistema de ecuaciones, este que está acá, cuando planteemos este sistema de ecuaciones ustedes van a encontrar que le faltan ecuaciones. ¿Sí? Y la ecuación que le falta es que hace un movimiento circular. ¿Está? Entonces ahora, gente, ¿sí? Se sientan y plantean el sistema de ecuaciones, vean que necesitan la ecuación de vínculo para resolver, porque la fuerza exterior saben F1 y F2, pero no saben las dos componentes de la fuerza de vínculo, de la fuerza que le hace el perno. Los torques los pueden calcular con F1 y F2 y ahí van a poder calcular gamma. Entonces vean que de la ecuación de esta segunda ecuación ustedes van a poder calcular gamma, ir acá, calculan la aceleración del centro de masa, con gamma van y calculan la aceleración del centro de masa y con la aceleración del centro de masa pueden calcular cuánto vale la fuerza de vínculo, la fuerza que hace el perno. Entonces ya lo resolvieron el problema. Bien. Y después, a continuación, me escriben por qué es necesaria la hipótesis de que la velocidad angular vale 0. Simplemente les voy a pedir que sean creativos y me escriban, muy bien, por qué la velocidad angular creen que tiene que valer 0. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿De qué es lo que tienen que hacer? Sería lo mismo si uso aceleración Cristian. Si la velocidad angular es 0, sí. Si está en reposo, podés usar eso. La aceleración del centro de masa va a ser gamma por R. Pero si no está en reposo, no vale eso. ¿Sí? Se complica bastante más. Obviamente lo que estoy diciendo, en definitiva, gente, es que el movimiento de la barra, si está en reposo, la fuerza de vínculo que le hace el perno va a ser una, pero si está en movimiento, la fuerza que hace el perno va a ser otra distinta. ¿Sí? Sí, la aceleración del centro de masa, cuando está en reposo, va a estar en la dirección Y solamente. Cuando va a estar en movimiento, la aceleración del centro de masa ya no está en la dirección Y, sino que va a tener una componente en la dirección menos X, por la aceleración normal. Entonces, vean que la aceleración del centro de masa
¿sí? Es distinta. Si están moviéndose o no. Bueno, terminan el ejercicio, ahora paramos acá, terminan el ejercicio y me lo ponen prolijito, lo suben en un PDF, lo pasan a un PDF y me lo suben al campus.